Bienvenidos a la casa de Dios, palabras de vida eterna. Bendito sea el Señor. Qué bueno es habitar en la casa de Dios. Qué bueno es disfrutar de su presencia y qué bueno es deleitarse de su palabra. Mediante el Espíritu Santo, hoy estaremos atentos a la palabra de Dios. Hoy queremos obtener toda esa sabiduría que viene del corazón de Dios para comprenderla, poner nuestra fe, atesorarla y ponerla por obra. Y es por eso que estamos listos y preparados. El Señor ha puesto en mi corazón una serie que va a hablarnos de la presencia de Dios. La presencia de Dios. Hoy iniciamos la primera parte de esta serie, su presencia. La presencia de Dios es la manifestación de un Dios vivo, poderoso y eterno. De un Dios vivo, poderoso y eterno. Y está registrado desde Génesis hasta Apocalipsis. Cada manifestación daba a conocer un atributo de Dios. La naturaleza misma de Dios expresada a su creación, sobre todo a sus hijos, a sus hijas y a su pueblo, ¿ve? Para que puedan ser testigos de que Dios es un Dios vivo y así poder ser transformado en esta vida. Qué maravilloso, ¿verdad? Así que hoy empezamos una serie donde conoceremos todo sobre la presencia de Dios en cada uno de sus hijos. Estará dividida en 3 o 4 partes. Veremos la presencia de Dios en el Antiguo Testamento, cómo manifiesta su naturaleza en el Antiguo Testamento. Lo segundo, su presencia en el Nuevo Testamento y la presencia de Dios en los hechos. Y por último, la presencia de Dios en las epístolas hasta Apocalipsis. Qué maravilloso. Entonces, vamos a abrir nuestra Biblia. Iniciamos esta primera parte que lleva por título Libertad y Victoria. Libertad y victoria. La manifestación de Dios nos otorga a nosotros libertad y victoria. Así que vamos a abrir nuestro versículo principal, que está en Éxodo 29, versículos del 43 al 46. ¿Todos listos? ¿Preparados? Éxodo 29, versículos del 43 al 46. La palabra de Dios dice: allí me reuní con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios, y conocerán que yo soy su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo Jehová, su Dios. Qué maravilloso, ¿no? Y aquí hay muchas cosas que nos da luz a el conocimiento de lo que es la presencia de Dios. ¿Ve? Dice, la presencia de Dios se manifiesta cuando están reunidos. Dice, allí me reuniré. Por eso la palabra de Dios dice, cuando uno o dos están reunidos en mi nombre, dijo Cristo, ahí estaremos, habitaremos en medio de ustedes. Esa es la manifestación de la presencia. Entonces dice, cuando estemos reunidos, ahí se manifiesta la presencia de Dios. Y
la presencia de Dios trae consigo, dice, esa santidad y esa gloria que nos transforma para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y dice también que Él santifica y glorifica también su casa, su templo, dice. Su presencia está en su casa. Qué maravilloso, ¿no? Y luego dice, la presencia también va a estar sobre los sacerdotes, sobre sus hijos. Qué maravilloso. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos, dice, para que sean mis sacerdotes. Qué maravilloso. Y luego dice, habitaré. Habitaré entre los hijos, en cada uno de nosotros. Él habita dentro, en nuestro corazón. Nuestro corazón es el lugar preparado por Cristo, por su muerte en la resurrección. Cuando confesamos como nuestro Señor y Salvador, tenemos nueva vida. Nuestro espíritu es resucitado por el Espíritu Santo. Y entonces el Señor nos entrega un nuevo corazón, porque nos sana, nos limpia, nos purifica con su sangre. Nos entrega un corazón nuevo. Por eso dice en Jeremías esa profecía, les entregaré un corazón nuevo y un espíritu firme, afable. Qué maravilloso, ¿verdad? Esa es la presencia de Dios. Habita entre nosotros. Y dice, al habitar entre nosotros, nos hace conocer cómo es Él. Qué maravilloso. Habita entre nosotros. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que primero, la presencia de Dios habita en nosotros. La presencia de Dios habita en nosotros. Dice, en la presencia de Dios hay santidad. En la presencia de Dios hay santidad. Éxodo 3, del 5 al 6 dice, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Qué maravilloso. Entonces, la presencia de Dios es santidad y trae santidad. Qué maravilloso. ¿Eh? Se manifiesta esa naturaleza de omnipotencia en que está vivo, de omnipresencia, omnisciencia, omnipresencia, porque es un Dios vivo, no es un Dios creado, es un Dios existente por los siglos y los siglos. Es omnipotente porque tiene todo el poder y es omnisciente porque es eterno, está en todo lugar a la misma vez. Entonces, eso es lo que se manifiesta en nuestro interior. Y eso nos trae santidad. Qué maravilloso, ¿no? Somos tierra santa en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. La presencia de Dios también es plenitud en Cristo. La presencia de Dios es plenitud en Cristo. Dice la palabra en Colosenses 2, del 9 al 10, todo lo que Dios es, habita. Todo lo que Dios es, habita corporalmente en Cristo, incluso en su vida en la tierra. En Cristo ustedes están completos,
y no necesitan nada más que Él es cabeza de todos los gobernantes y poderes. Qué maravilloso, ¿no? Entonces la presencia manifestada en Cristo Jesús en nosotros, dentro de nosotros, nos da plenitud. Todo lo que necesitamos, el Señor nos concede. Por eso, Dios es nuestra fuente. Si tienes necesidad de un abrazo, recurre a tu Padre en su presencia, porque tiene la presencia de Dios. ¿Eh? Te dijeron que tienes una enfermedad, acude a su presencia. Él te traerá medicina, Él te trae sanidad. Tienes problemas financieros, acude a su presencia. Obedece lo que el Señor dice y pruébale. Él es nuestra fuente completa de todas nuestras necesidades. Es plenitud en Cristo. La presencia de Dios también. Cuando Juan en el capítulo 14, versículo 11 dice, créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, o por lo menos créanme por las obras mismas. Qué maravilloso, ¿no? La palabra de Dios dice, la presencia de Dios trae plenitud para nuestra vida en Cristo Jesús. Porque sabemos dentro de nosotros que habita el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nada nos falta. Es plena plenitud en Cristo, porque dice también en Hebreos 4:16. Entonces, acerquémonos con confianza al trono de Dios, que es generoso, y allí recibiremos su compasión y su bondad para ayudarnos cuando necesitamos. La plenitud de Dios se manifiesta en nosotros cuando oramos al Señor. Y dice, con confianza nos acercamos a Él y podemos pedir. Y Dios nos va a entregar todo lo que necesitamos con generosidad, con compasión, con bondad, o sea, con amor, con generosidad, con amor, con bondad. Qué maravilloso, ¿no? La presencia de Dios también se manifiesta en nosotros. Como dice Efesios 1, del 13 al 14, y esto mismo sucede con ustedes. Oyeron el mensaje de la verdad, o sea, las buenas noticias de salvación, y creyeron en Cristo. Por medio de Él, Dios les puso, Él selló del Espíritu Santo. Dios les puso el sello del Espíritu Santo que había prometido. El Espíritu es un adelanto que se nos ha dado como garantía de que recibiremos lo que Dios prometió, quien usó la garantía del Espíritu para darnos libertad. Wow. Como resultado, Dios será alabado por su grandeza. Por eso ahí viene la primera parte, que en la presencia de Dios, dentro de nosotros, gracias a Cristo, tenemos libertad. ¿Libertad para qué? Para acercarnos al Padre. Libertad para arrepentirnos verdaderamente y pedirle perdón. Libertad para recibir. Dice que debemos recibir, según Hebreos, todo su amor generosamente, toda su compasión generosamente, toda su bondad generosamente. O sea, las riquezas espirituales
en Cristo Jesús. Y si tenemos todo eso, nada nos falta. Por eso dice, hay plenitud en Cristo, hay santidad en Cristo. Esa es la manifestación divina de su presencia. Bendito sea el Señor. Por eso hoy vemos, si hay libertad, entonces podremos amar a Dios y obedecer. Porque la libertad que tenemos en Cristo no es para hacer lo que querramos. No nos acercamos a Dios para pedirle que satisfaga todos nuestros deseos y sentimientos. Porque el Señor no concede deseos humanos, sino Él concede necesidades espirituales que sus hijos tienen. Qué maravilloso. Entonces, tenemos libertad para hacer lo bueno. En Cristo somos capacitados, preparados. Y luego podemos hacer el bien. Y si hacemos el bien, si obedecemos a Dios, si tenemos esa comunión correcta, tenemos esa libertad, podremos tener victoria en todo lo que hagamos. Cuán importante es su presencia, la presencia de Dios. Entonces, ¿cómo logramos esto? La presencia de Dios que nos trae libertad y victoria, primero nos capacita para tener vida y que Dios manifieste su gloria. La presencia de Dios nos otorga vida y gloria de Dios. Nos otorga vida eterna. Y si amamos y obedecemos a Dios, Dios muestra su gloria. Glorifica nuestra vida. Glorifica nuestra familia. Glorifica la iglesia. Qué maravilloso, ¿verdad? En Génesis 3:8 dice, y oyeron su voz, oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Te das cuenta? Dice, Dios es un Dios vivo, es un Dios poderoso, es un Dios eterno. Él creó los cielos y la tierra. Y en la creación de la tierra, Él creó un lugar llamado el paraíso y el Edén. Y cuando decidieron hacer al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, lo pusieron en el paraíso, en el único lugar santo en la tierra, donde Dios se manifestaba físicamente con Adán y Eva. Dios dice, se paseaba, porque Dios es vivo. Y ahí manifestó todo su poder, porque les entregó a Adán y Eva para que puedan administrar, multiplicando y fructificando todo lo que le entregaba Dios en la tierra. Y Dios mismo estaba con ellos. Cada día bajaba a ese paraíso y físicamente podía conversar, podía reír, podía ver el trabajo que hacían ellos, cómo ponían el nombre, cómo veían las características, el comportamiento de los animales y empezaban a poner su nombre. Y Dios aceptaba el nombre que el hombre ponía.
Solo lo puede hacer un Dios vivo. Por eso Él tiene el poder de dar vida, también de dar muerte. Porque Él le ha creado. Y dice, después de que Adán y Eva pecaron, fueron arrojados al mundo, quitados del paraíso. Y entonces Adán y Eva, después del pecado, ya no podían disfrutar de ese paseo con Dios. Su presencia ya no se manifestaba en su espíritu. Porque la paga del pecado es la muerte del espíritu. Fueron arrojados porque en el paraíso no podía vivir alguien muerto. Solo viven los que tienen vida espiritual. Y entonces fueron al mundo con un espíritu muerto. Pero Dios estableció su plan antes de la fundación del mundo, que iba a haber salvación. Por eso entregó a su Hijo, para que todos puedan nacer en espíritu, creyendo en Cristo y volver a disfrutar de la presencia de Dios. Y viendo y maravillándose de la presencia de Dios, de la naturaleza divina, aprender y ser transformado en alma y cuerpo para volver a la eternidad en el reino de Dios. Qué maravilloso, ¿verdad? Entonces solo un Dios vivo puede darnos vida en su presencia. Y cuando tenemos esa vida, esa nueva vida espiritual, entonces buscamos siempre a Dios. Y estamos en una lectura de la Biblia. Hacemos nuestros devocionales, nuestras horas de estudio. Empezamos a escudriñar las palabras de Dios. Y cada área se va transformando, va creciendo espiritualmente, fortaleciéndose. Y entonces, cada vez que hay esa transformación, que conocemos a Dios y todos los consejos que nos da lo ponemos por obra, entonces Dios dice, manifiesta su gloria. Porque todo lo que hagamos, cada palabra que atoseremos en el corazón y lo pongamos por obra, dice el Señor, Él será honrado y glorificado. Por eso dice, nuestra obediencia es una manera de honrar y glorificar a Dios en todo lo que hagamos. Y entonces Él muestra esa gloria a todos. Por eso, en la presencia de Dios nos otorga vida, vida eterna, vida con propósito espiritual y la manifestación de su gloria. Glorificamos a Dios con nuestra vida de obediencia, con esa vida que Dios nos ha regalado, sin merecerlo, solo con el sacrificio de su Hijo. Qué maravilloso, ¿no? Mira lo que dice Salmos, capítulo 19, versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión proclama la obra de sus manos. Qué maravilloso. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Cómo se manifiesta la gloria de Dios? Los cielos. Es testigo. Los cielos y la tierra serán testigos, dice. Y cada vez que glorificamos a Dios, los cielos se manifiestan. Por eso dice, a los que están en oscuridad sale el sol, alumbra el resplandor de Cristo.
en nuestra vida. Cuando estamos en tormentas, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y entonces se despeja el cielo. Hay bonanza. Qué maravilloso, ¿verdad? Cuando hay guerras, ejércitos nos atacan y empezamos a luchar y parece que no vamos a terminar porque el cielo ya se está nublando. Los cielos cuentan su gloria, detienen el tiempo y no anochece hasta que terminemos la lucha, hasta que persistamos. Y Dios vence todos nuestros enemigos. También dice, la gloria que los cielos cuentan es cuando nosotros somos justos y verdaderos, cuando obramos con manos limpias. Toda nuestra obra en nombre de Cristo, con nuestras manos, glorifican a Dios. Y los cielos traen la recompensa, traen el honor, el reconocimiento. Por eso es que no necesitamos reconocimiento del hombre, porque sabemos que trabajamos con nuestras manos para glorificar a Dios. Y el cielo muestra que somos hijos de Dios. Y hasta los que no creen en Dios reconocen por nuestro trabajo. Y nosotros seguimos agradeciendo a Dios, porque gracias a Él podemos hacer ese buen trabajo. Qué maravilloso, ¿verdad? Lo segundo que nos otorga la presencia es el cuidado y la protección. En todo el Antiguo Testamento, Dios cuida y protege a sus hijos, a su pueblo, en todos los aspectos, en todas las áreas. Desde Génesis vemos, a partir de Génesis 3, el Señor en su presencia siempre está manifestando ese cuidado y esa protección. En Éxodo, en Levítico, Deuteronomio, y así en todos los libros, hasta Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento. La presencia de Dios siempre era símbolo de cuidado y de protección. En Salmos 9, del versículos 3 al 5 dice, mis enemigos volvieron atrás, cayeron, perecieron delante de ti, porque has mantenido mi derecho y mi justicia y mi causa. Tú te has sentado en el trono juzgando con justicia. Redimiste las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente para siempre. Qué maravilloso, ¿no? ¿Cómo nos cuida? Somos tesoros, la niña de sus ojos. Y entonces dice, Él es el que nos da la victoria, porque Él primero dice, hace retroceder a nuestros enemigos, a todos los que nos atacan, nos hace daño. Cuando la presencia de Dios se manifiesta desde adentro hacia afuera, nuestros enemigos vuelven atrás. ¿Qué quiere decir volvieron atrás? No pueden hacernos daño. Vienen a hacernos daño, pero con la presencia de Dios vuelven atrás. Sus planes son frustrados. Sus planes del enemigo terminan ahí. Porque ante la presencia de Dios, ellos mismos temen y retroceden. Cuando tenemos guerra espiritual, nos paramos vestidos con toda la armadura de Dios y declaramos la palabra, como lo hizo David ante Goliat.
Esa es la manifestación de la presencia de Dios. Entonces el enemigo ve eso. No te ve a ti que eres grande o estás bien armado, sino él ve la presencia de Dios que hay en ti cuando manifiestas su palabra. Hoy daré tu cabeza a los cuervos. Hoy voy a quitar tu cabeza, voy a matarte porque has ofendido al único Dios. Y en el nombre de Dios vengo a destruirte. Y entonces, y no solamente ahí que retroceden, sino Dios dice, los vence, acaba con ellos. Qué maravilloso, ¿no? Y nosotros vemos eso, cómo nuestros enemigos caen, mueren, desaparecen. Como le dijo a Moisés, ahora ves los egipcios que vienen contra ti, pero pasaron el mar. Y luego los egipcios, carro, caballo y todos fueron muertos cuando se cerró el mar. Y por eso Dios dijo, hoy los ves, mañana no los verás a tus enemigos porque yo habré acabado con ellos. Qué maravilloso, ¿no? El Señor juzga con justicia. La paga del pecado es la muerte. Aquel que hace el mal es malvado. Y la justicia de Dios hace que pague ese pecado. Mientras que los justos son cuidados y protegidos por Él. Redime, borra y empieza una nueva etapa. Qué maravilloso, ¿verdad? Mira lo que dice en Salmos 68, del 1 al 3. Levántate, Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado al humo, los lanzarás. Como se derrite la cera mediante el fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Qué maravilloso, ¿no? ¿Sabes? El cuidado y la protección de Dios, cuando está en nuestra presencia, se manifiesta en gozo. Se alegran, dice, porque Dios se ha levantado con poder y ha esparcido a todos nuestros enemigos. ¿Ve? Ha hecho que huyan. Qué maravilloso. Tercero, la presencia de Dios en nosotros nos otorga firmeza y seguridad. Firmeza y seguridad. Pasos firmes con un carácter seguro. Firmeza y seguridad. Pasos firmes con un carácter maduro. Lo repito, firmeza y seguridad. Pasos firmes, carácter maduro. En Salmos 139, versículos del 5 al 10 dice, detrás y de delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es y no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera un estrado, he aquí,
allí tú estás. Si tomare alas del alba y habitare en el extremo del mar, abriré allí, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Qué maravilloso, ¿no? Cuando la presencia de Dios se manifiesta en nosotros, podemos ver que estamos rodeados por un ejército de ángeles que nos cuidan y protegen a donde vamos. Qué maravilloso, ¿no? En estos tiempos donde salimos a la calle hay mucha violencia, hay mucha muerte, hay mucho robo, hay mucho atraco. Nosotros los cristianos, sabiendo que tenemos la presencia de Dios y en la presencia de Dios tenemos el cuidado y la protección, caminamos firmes y seguros, porque en la calle empezamos a orar, caminamos orando. Gracias, Señor. Ángeles a mi alrededor que me cuidan, protégenos, cuídanos. Aleja todo mal, aleja todo violento. Bendito sea el Señor. ¿Cuántas personas han dado el testimonio que viéndose cerca el peligro, la acechanza del enemigo, empezaron a caminar orando, Señor Jesucristo? Tu presencia me salva, tu presencia me cuida, tu presencia me protege. Y caminaron y pasaron todo el peligro y no les sucedió nada. Qué maravilloso, ¿no? La presencia de Dios nos da firmeza y seguridad porque nos rodea, nos sostiene con su mano, dice. Nos da fuerzas, nos impone la mano, con su mano en nuestra cabeza. Y también, tomado de la mano, nos guía. Qué maravilloso, ¿verdad? Por eso antes de salir oramos. Antes de ir a un lugar oramos. Señor, es momento de ir. ¿Puedo ir con seguridad? ¿Puedo ir con firmeza? El Señor te dice, anda. O si no, el Señor te dirá, espera. Cuando tengas que hablar algo, ora. Y el Señor te dirá, calla o habla. Qué maravilloso, ¿verdad? ¿Cuánto podremos evitar dolor y sufrimiento cuando entendemos esto? Que el Señor nos da firmeza y seguridad en su presencia, porque Él nos cuida, nos rodea, nos protege. Qué maravilloso, ¿no? Nos da ese cuidado, esa protección, esa firmeza y esa seguridad. En Proverbios 3, 16 y 17 dice, largura de días está en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas son paz. Nuestra vida cristiana, de la mano de Cristo, estamos sostenidos por la mano derecha de Dios. Dice, a su izquierda riquezas y honra, a su derecha largura de días. Qué maravilloso. Esa es nuestra firmeza y seguridad. Los caminos son deleitosos y toda su vereda es llena de paz. La presencia nos llena de vida, largura de días. Su presencia, la presencia de Dios, nos da riquezas y honra. La presencia de Dios nos muestra ese camino y en ese camino tenemos deleite.
Si tenemos hambre, tenemos maná de Dios. Si tenemos sed, tenemos de la fuente de agua de vida de Dios. Y siempre estaremos caminando en la paz de Dios, llevando como embajadores de paz esa paz a los demás, para que ellos también dejen que Dios habite dentro de ellos. Qué maravilloso. Entonces, en esta primera parte vemos que la presencia de Dios nos da libertad y victoria. En la presencia de Dios tenemos libertad y victoria. En la presencia de Dios tenemos libertad y victoria. Porque nos entrega una vida eterna y una gloria permanente. Nos brinda cuidado y protección. Y hace que caminemos con firmeza y seguridad para amar y obedecer a Dios y a nuestro prójimo. Qué maravilloso, ¿verdad? Así que, cuán importante es la presencia. Dice, yo estoy ahí. Clama a mí y yo te responderé. Qué maravilloso. Tenemos nueva vida. Nuestro espíritu está vivo. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y entonces hay plenitud en Cristo. Y esa plenitud nos otorga vida eterna. Hace que glorifiquemos a Dios. Y recibimos el cuidado y protección de Dios. Y siempre andaremos firmes, seguros en la promesa de Dios. Qué maravilloso. Sigamos permaneciendo en esa presencia. Amén. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, porque en Cristo Jesús tenemos la manifestación de tu presencia, Señor. En Cristo Jesús, Señor, podemos tener acceso libre a tu generoso amor, a tu compasión, a tu bondad. Podemos recibir la sabiduría, la paz, el gozo. Podemos recibir toda tu sabiduría, toda tus riquezas, Señor. Y así preservar la santidad que nos has dado, llevando una vida de temor a ti, Señor, para que tú cada vez te glorifiques en Cristo Jesús. Y así, Señor, sigamos siendo cuidados y protegidos por ti, dando pasos firmes y seguros, Padre. Gracias, Señor. Esa es tu iglesia que te ama, te adora. Esa es tu iglesia que siempre busca, Señor, estar en tu presencia, Padre. Es tu iglesia, Padre Santo, que tiene esa oración, Padre, persistente, continua, constante. Te busca en oración. Padre, bendice a tu iglesia. Bendice a tus hijos, Señor. Sigue mostrando, manifestando tu presencia en cada uno de ellos, Señor. Y que estemos así siempre, Señor, hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Gracias por la bendición, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Hoy salimos, Padre, a caminar con firmeza, con seguridad, Señor, sabiendo que tú eres todopoderoso y eres omnipresente. Gracias, Padre. Oramos así en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios los bendiga.